Ok, Muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren bien. En la jornada de hoy vamos a estar desarrollando la asignatura de epistemología, abordando ya la unidad número 4. Vamos a estar hablando nuevamente acerca de los problemas de las ciencias sociales, pero desde un punto de vista de objetividad y subjetividad, en el cual se genera todo un problema epistemológico nuevamente, ya que habíamos mencionado a los inicios que la epistemología, ¿qué es lo que busca? Tipo, la ciencia y el método, llegar a la verdad mediante ello. Les recuerdo la importancia de la entrega de las actividades, foros, autoevaluaciones y guía de actividades. Y habíamos mencionado también en las primeras clases que la ciencia es una actividad que se desarrolla en diferentes disciplinas. Cada ciencia tiene un método y estos métodos van legislando dichas actividades. Cuando hablamos de ciencias, tenemos dos clasificaciones. Una la clasificamos como ciencias empíricas y no empíricas, que seguro ya recuerdan muy bien de sus exámenes. Las empíricas son las que podemos explicar, explorar, predecir. Por otro lado, tenemos las no empíricas que hacen a la lógica y a la matemática pura. La ciencia, la ciencia empírica se divide en ciencias naturales y ciencias sociales. Mencionamos que la psicología es una ciencia tanto natural como social. Su objeto de estudio es complejo, ya que él es el que va legislando nuevamente las leyes de la ciencia. Así que el criterio del sujeto es nuevamente el que va analizando ya sea el comportamiento, la conducta, los procesos mentales. Desde un aspecto biológico es el mismo ser humano el que va legislando las pautas o las leyes que hablan capaz a veces de la ley próximo distal, que nos habla de dónde se encuentra realmente el área de Werner, de Broca, del lenguaje, de la memoria, en qué parte nosotros podemos encontrar o cómo se denominan las neuronas que hacen a procesos específicos. Entonces, nosotros nuevamente, los sujetos, los humanos, el ser humano, el individuo, es quien va legislando las leyes o los métodos de la ciencia. Las ciencias sociales son un conjunto de disciplinas que a partir del interés específico explícito por diferentes aspectos de la vida colectiva han formulado teorías generales y planteamientos analíticos. La psicología social, bueno, tiene su lado más de ciencia social, entonces lo vamos a abordar o lo abordamos como a veces las problemáticas que se pueden encontrar en las ciencias sociales. Mencionamos que en su principio, en los inicios de las ciencias sociales, se la veía como los sistemas físicos y sistemas sociales, como una mercancía, como dogmas y como brujería. Esto abordamos nosotros en la unidad anterior. Y nos preguntamos, ¿las ciencias sociales son necesarias? Y cuando hablamos de ciencias sociales, hacemos referencia a antropología, sociología, filosofía, psicología. Hacemos referencia un poco también a la política que va estudiando aquellas características sociales del ser humano y son los sujetos los que van delimitando las leyes o las teorías que nos analizan nuevamente. Bunge, investigador y científico, además de difusor de la ciencia, a pesar de que su postura es muy rígida en relación a la demarcación de lo científico y lo pseudocientífico, advierte sobre la necesidad de ser objetivo al estudiar lo social y reconoce que es posible hacerlo de manera científica. Y ahí entra una problemática cuando nosotros analizamos a nuestro objeto de estudio en psicología, el ser humano. Nosotros cuando vamos a realizar una intervención, ya sea desde un campus de psicoeducación, si vamos a realizar una evaluación psicológica, si vamos a intervenir en una comunidad, ¿qué es lo primordial que hacemos? Lo primero, tener una idea de qué es lo que vamos a ir a analizar. Conocer. Conocer algo, tenemos una idea de lo que queremos saber. Una, una pregunta, bueno, yo quiero ir a ver hoy cómo se comporta la gente luego del frío, ahora que está refrescando.
cómo la gente se comporta en el presto. Entonces, yo tengo una idea, una necesidad de conocer sobre un tema. Me voy, tengo yo mis experiencias, tengo ya lo vivido y, bueno, voy a decir, medio que refresca, entonces la gente va a tener hoy abrigos. Ya estoy predispuesto a veces con esa teoría, con esa idea de lo que se va a presentar en mi campo de observación. Luego yo evalúo, pero como yo soy un ser subjetivo también, debemos tener en cuenta que a veces pueden existir sesgos, como ya habíamos mencionado en la clase anterior. Por eso es importante, si nosotros vamos a realizar, por ejemplo, una intervención clínica o una intervención, como ustedes están en el área de psicología social ahora, debemos tener en cuenta la manera en que nosotros nos encontramos. Si estamos preparados para afrontar esa situación, digamos, nosotros somos personas que están con adicción, por ejemplo, y queremos trabajar con jóvenes, pero si nosotros aún no hemos completado nuestro tratamiento, nuestro círculo, si no hemos trabajado el afrontamiento y la resiliencia, nos va a costar ser objetivos y caeríamos en lo que es los pseudocientíficos. Así que es muy importante que tengamos en cuenta esos aspectos, porque también al profesional de psicología solamente debe trabajar unas horas determinadas en consultorio, porque luego ya juega un Experiencia. papel, juega un papel en contra ya la sobrecarga de trabajo que pueda tener. Si nosotros nos vamos a instituciones privadas, la intervención se realiza 45 minutos y hay un intervalo de 15 en el cual el psicólogo debe tomar su agua, debe medio desestresarse un poco, ubicar todo o informar todo también, y luego que entre la siguiente persona. Si se realiza una intervención en hospitales públicos, depende de la institución nuevamente. En IPS son de 20 a 30 minutos entre hacer todo el papeleo, que la persona venga, para que yo pueda procesar toda la idea también. Debemos tener en cuenta el contexto pandémico, también abordamos si la persona intentamos siempre decir, bueno, vos sos profesional, cuando te pones tu ropa profesional, tenés que dejar todo de lado atrás, todo. Pero en la práctica es un poco complicado que se realice eso. Entonces, se puede caer nuevamente en la subjetividad a la hora de realizar el relevamiento de datos. ¿Cuáles son los alcances y limitaciones de las ciencias sociales? Zamora y Márquez hacen un breve recorrido en algunos autores acerca de la cientificidad de las ciencias sociales. Como por ejemplo, la imposibilidad de conocer. ¿Qué piensan con respecto a este tema cuando hablamos acerca de ciencias sociales? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que existe una imposibilidad de conocer? ¿Cuáles serían los limitantes a la hora de aplicar la objetividad, César? Yo creo que, bueno, la postura es un poco extremista si se toma literalmente, ¿verdad? Nunca tal vez terminamos de conocer o de conocer del todo, sobre todo cuando se trata de la persona, que es el sujeto acá involucrado, ¿verdad? No nos conocemos ni nosotros mismos y de repente conocer lo que está afuera también, pero así como que no conocemos nada, no, no, No no es creo. tan tajante, ¿verdad? Conocemos algo o mucho, ¿verdad? Pero nada, nada. Nada, no. Entonces, haciendo referencia un poco a Heidegger, podemos tener nuestra verdad nuevamente acerca de su postura, que capaz nos es imposible conocer todo lo que hace al sujeto, a su ambiente, a su cultura y a las diversas culturas en el planeta, pero algo del sujeto conocemos, algo del individuo que es nuestro objeto de estudio. Pero estudiarlo en su totalidad es bastante complicado, creo que ya hablamos de eso también un poco en dinámica de grupos con la ventana de Johari, que había la parte que yo me conocía, la que me conocía el sujeto, mi amigo, mi vecino, la que mi vecino conocía, pero yo no conocía, y había una parte que nadie conocía sobre nosotros, ¿verdad? Nadie, nadie. Entonces, cuando hablamos del individuo, hacemos referencia a eso también. Cuando hablamos un poco de
ciencias sociales, de psicología y de una de las teorías o modelos psicoterapéuticos de intervención o que han cimentado la psicología, hablamos también de la psicología de la Gestalt. Una de las frases más conocidas de la Gestalt es que nos menciona el todo es más que la suma de las partes. Ver al ser humano de una manera holística nos va a dar una visión un poco más homogénea, ¿verdad? Pero si nosotros lo sectorizamos, como tenemos la psicología diferencial, la psicología clínica, la psicología, psicobiología, tenemos la psicología social, ¿qué es lo que nos da nuevamente? Pequeños vistazos de lo que es el ser humano, ya sea desde lo biológico, desde lo social, con relación a las diversas características que puede poseer, ya sea cultural o con relación a sus conductas y procesos mentales, cómo se va asimilando al ser humano desde el nacimiento hasta su muerte, pero nos da una visión nuevamente. Pero si no se integra todo eso, Si no se integra todo eso nuevamente, tenemos vacíos a la hora de intentar comprender al sujeto. Por eso es importante que a la hora de realizar una práctica, una intervención, un abordaje desde la psicología, tengamos en cuenta una visión un poco ecléptica. Es decir, agarrar un poquitito de lo que es la psicología cognitiva, de lo que es lo conductual, del psicoanálisis, de la gestalt, del humanismo, para intentar comprender este objeto de estudio que es bastante complejo. Y vamos a comentarlo miles de veces, porque en su momento se asociaba, por ejemplo, a las mujeres que tenían un pequeño desequilibrio, que tenían conductas extrovertidas, a veces a que eran brujas, a que tenían ciertos dotes espirituales, se asociaba mucho a eso. En algún momento se llegó a quemar a muchas mujeres por dicho motivo, y ahora podemos decir que mediante el análisis que se hizo en el psicoanálisis, que podían ser personas que padecían de histeria. Pero en ese proceso de conocer todo lo que hace al ser humano, ¿quién fue nuevamente el que estaba demarcando o delimitando las teorías? El hombre, el sujeto, el individuo. Así que se puede caer nuevamente en subjetividades. Así que es todo un proceso complicado y mediante un análisis epistemológico en la búsqueda de la verdad, mediante un método científico, intentamos llegar a conocer algo, pero es complicadito nuestro entorno. Existe un único método válido y no lo cumplen. Podemos referenciar también que si hacemos un análisis de lo que hace la psicología, vamos a encontrar nociones objetivas y subjetivas. Por ejemplo, para las escuelas cognitiva-conductuales o las escuelas conductuales completamente, ellos no validan lo que son los test psicométricos, no valida lo que es la asociación libre que es de Freud, no validan la intención paradójica. ¿Por qué? Porque no sigue un método científico. No hay un paso 1, un paso 2, un paso 3, sino que son al fin y pasos, al cabo, ¿sí? al fin y al cabo, más o menos todos son teorías, ¿no? También. Todos son teorías Hasta que nuevamente. salga alguien que contradiga o que proponga una cosa diferente, ¿verdad? Así mismo, alguien que Tal vez venga y diga, cuando Freud habló era como un dogma y hoy hay muchas posturas distintas y mucho avance. y lo mismo se dio también con la teoría de la Gestalt. En su principio, en los principios, la teoría gestáltica como cimiento allá con Weitemer, Kafka y Kohler, se seguía un método científico. Ellos estaban con Wood, estaban ahí en Alemania creando teorías, exponiéndolas en las revistas, pero ahora si nosotros abordamos mediante una terapia, una psicoterapia gestáltica, muchas veces es una muy abierta, se busca Hay gente que comprender criticó el aquí mucho y eso. ahora, sí, se critica muchísimo la terapia gestáltica, la humanista y la psicodinámica o el psicoanálisis, porque según ellos no se sigue nunca un método científico estructurado, pero en su principio, en los inicios,
nosotros vemos que de la Gestalt sí seguía métodos científicos, él publicaba muchísimo. La Gestalt publicaba muchísimo y también Lewin, que es uno de los estudiantes, lo que se formaron con Kafka y con Kohler, ayudaron a cimentar lo que es la psicología social. También por toda esa problemática de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la aparición de los trastornos, comportamientos erráticos en aquellas personas que padecieron, o sea, erráticos para aquellas personas que no vivieron la situación de ya sea aislamiento, muerte, pérdida de todo lo que hace a su entorno, a su ambiente. Entonces ellos se pusieron a analizar al ser humano, se intentaba seguir un método y todas aquellas personas que no cumplían los estándares eran consideradas como hasta el momento, ¿verdad?, con personas con trastorno, con algún desequilibrio. Así que es bastante complejo y un poco histórico también lo que hacemos al analizar al hombre. Nos menciona que hay un conocimiento, hay un único conocimiento digno de crédito, que es el espiritualismo, y no son parte de él. Y si nosotros analizamos actualmente al ser humano, lo tenemos que ver desde el lado biopsicosocial y espiritual. Capaz en algún momento la espiritualidad o el espiritualismo era visto como tipo muy vago, muy subjetivo o totalmente subjetivo, porque no tenemos algo que tocar a veces. No, el alma no tiene una ubicación específica en nuestro cuerpo, pero en toda la literatura de antaño aparece el alma, el dualismo, tanto mente-cerebro como alma-cuerpo. La mente no tiene una posición o un lugar específico en el cual nosotros lo podemos encontrar, así que siempre se generan disyuntivas. Pero al momento de analizar al hombre, sí o sí debemos abordar este aspecto subjetivo, porque nosotros capaz ahora vino este tema del COVID. Vino el tema del COVID, mucha gente se enfermó, pero ¿qué es lo que apareció también? Mucha fe en ciertos, vamos a tomar jengibre, y que hay esa parte espiritual es lo que nos dice, ah, bueno, si yo tomo, y esa parte de nuestra creencia que está muy intrínseca en nosotros, es lo que nos dice, ah, bueno, si es que yo tomo mi té de jengibre cada 8 horas, capaz voy a ser un poco más eh, inmune a lo que es el COVID. Y también la gente que es antivacuna, por ejemplo, su creencia le dice, bueno, si vos te vacunas, capaz va a tener un cheat o vas a tener mayor mortalidad, así que hace parte también a analizar al sujeto y llegar al hombre y hacerle entender, bueno, esto es bueno para vos de esta forma, pero sin, vamos a decir, invadir mucho lo que es también su creencia. Porque ¿qué es lo que se hizo, por ejemplo, con la gente, con los indígenas? Con los jesuitas, con la colonización, lo que se intentó es que ellos cambien completamente lo que es su cultura, su ideología, que ellos creían en Tupá y tenía Cuarajú, que era como el dios, tenían Yazú, que era así como una diosa, un dios, que estaban ahí ellos velando por la cosecha, velando también por lo que hace a su entorno, a su ambiente, a su cultivo, a su familia, a su fertilidad. Entonces vinieron los españoles. ¿Vos conocés el observatorio en Santiago? No, no conozco, pero vi. Ayer breve, Espectacular, totalmente recomendado y es todo gratis, excepto irte, ¿verdad? en sector. Yo me acuerdo cuando fui ahí me quedó porque visité en una ocasión hace ya unos años y hay todo un tour súper bien preparado. Realmente no hay nada que envidiarle a otros museos así del mundo. Y ahí nos contaban que hablaban de cómo los indios guaraní veían todo el tema de la astronomía y muestran unos videos fantásticos y me acuerdo me quedó algo de eso que decía que cuando había un eclipse y ellos no entendían, pensaban que un lobo le comió a la luna. Y entonces empezaban a cantar y a gritar y a tirar cosas hacia el cielo para que escupa la luna de vuelta. Y cuando el eclipse pasaba, ellos pensaban que porque Era, hicieron todo el escándalo, el lobo escupía la luna de vuelta.
Sí, todo un proceso ahí espiritual de creencias y de ritos que hacen también al análisis de las ciencias sociales. Nosotros hace poco se viralizó más o menos en Facebook una doctora y creo que era de Filadelfia o de Boquerón, en la cual unas cuantas matronas, vamos a ponerle el nombre matrona, estaban haciendo un rito como de agradecimiento a este proceso de intervención con sus limitaciones también al área del COVID y todo lo que hizo a la pandemia, lo que hace a la pandemia. Entonces ahí más o menos se intenta ver esa interacción entre lo que hace a lo objetivo, que es objetivo porque sigue una regla, un método científico que es de la medicina, como nosotros la conocemos, y lo que es lo un poco más subjetivo, basado en la experiencia, que es empírico, pero que también dio sus nociones a crear lo que es la medicina actual, la medicina ya lo que es lo último, esta medicina nuclear. Entonces, vemos esa interacción constante entre ambos aspectos, entre ambos ámbitos, y es importante analizar, ¿verdad?, toda la complejidad del ser humano. Dice, pertenecen al mundo sociocultural distinto al natural. Y nuevamente, cuando nosotros analizamos al hombre de Paraguay, al hombre digo es una persona, a nuestro objeto de Ah, estudio. Nosotros tenemos ciertas características. Por ejemplo, tomar tereré, que es una costumbre, capaz a cierta edad tenemos que realizar ciertas actividades. El, vamos a decir el famoso la chancla de la mamá, pero la chancla es un término más mexicano, ¿verdad? Pero más o menos hablamos de un buen características, zapatillazo. un buen zapatillazo, el AKPT, el que le da la mamá, ¿verdad? Que hacen parte de las características socioculturales y que van delimitando nuevamente nuestro contexto. No sabemos en otra parte del mundo, yo le voy a decir, no sé, ¿verdad? Porque yo me fui a otro país nunca, cómo ellos a capaz reprenden a su hijo o cómo le van modelando la conducta, pero vemos que esto también se debe analizar. Si nosotros hacemos, por ejemplo, investigación, una investigación para nuestro trabajo final de grado, las más típicas son las no experimentales. Es decir, nosotros nos vamos en un lugar X en un momento determinado y observamos la conducta de la persona y vamos, dependiendo si es un análisis cualitativo o cuantitativo. Si es cualitativo, tenemos nuestra guía de entrevista, tenemos nuestros términos a observar y ahí vamos delimitando, vamos comentando. El fulanito de tal, de tantos años, presenta tan conducta ante la presentación del test, de la prueba, ya sea de diversos factores. Si nosotros vamos a analizar desde lo cualitativo, desde lo cuantitativo es, tantos sujetos dijeron que le tienen miedo a la vacuna, tantos sujetos dijeron que no tienen miedo. Pero si nos vamos a un vacunatorio y vemos la cara mujer mayor de 45 años de edad, muestra una sonrisa grande al recibir su vacuna. Entonces ahí son características nuevamente que es el análisis de la persona en su contexto. Es lo que normalmente se hace en los trabajos final de grado por a veces el tiempo, porque si vamos a hacer una experimental, tenemos que realizar una intervención primaria, hacemos todo lo que hace al tratamiento, al abordaje, yo les hablo un poco desde la psicología clínica, y posteriormente se hace una evaluación y en esa evaluación nosotros vemos si desde el inicio de la intervención hubieron ciertos cambios luego de las técnicas psicoterapéuticas que nosotros hemos abordado. Pero ya tenemos una pequeña manipulación de nuestro objeto de estudio. Normalmente en los trabajos finales de grado se hacen las no experimentales en las que no hay manipulación, solamente recolección de datos. Pero si nosotros hacemos nuevamente una quali y una quanti. Si hacemos un análisis cualitativo, obviamente al analizar los datos vamos a meter nuestras pequeñas visiones. César se mostró un poco impaciente al realizar el test
HTP. O Eli mostró pulcritud, borró 3 veces, y capaz yo miré, pestañeé y había sido, Eli borró 4 veces ya. Entonces hay todos esos aspectos nuevamente que se valoran y características que hacen a nuestra cultura. Capaz el paraguayo tiene mucho miedo luego de ir al psicólogo. Entonces se va a mostrar más nervioso, un poco apurado. Si es criatura puede ser un poco más inquieto o se queda muy quieto y no habla. En cambio, en culturas donde el psicólogo está luego ahí en España, que dicen que la psicología es más abierta, la gente habla de eso, o en Argentina también, que hay muchos psicoanalistas, se produce más investigación, capaz la gente se va al psicólogo ya como irse al súper. Y ahí tenemos nuevamente características diferentes. Por eso yo siempre les digo a las personas, analizar o realizar investigaciones en Paraguay sería bastante interesante porque conocer nuestra realidad nos va a ayudar a mejorar, a proponer, vamos a decir, técnicas o terapias que están más adecuadas a nuestra realidad. Porque si nosotros seguimos lo de España, a tanto la cultura como los materiales, el nivel de maduración a nivel general, luego socioeconómico, cultural, es mayor. Ellos son primer mundo, nosotros somos tercer mundo, entonces van a variar nuevamente varias cosas, pero nosotros utilizamos sus libros, así que a veces limita mucho también eso, el análisis, y debemos adecuarlo a nuestra situación, a nuestro contexto, y llegamos o podremos llegar a caer nuevamente a la subjetividad en la recolección de los datos. ¿Cuáles son algunos obstáculos en las ciencias sociales? Serían, ante todo, decir que las ciencias sociales comparten el desafío de cualquier ciencia, el de tener que superar obstáculos epistemológicos. Eso en general, luego, que como bien fueron descritos por Gaston Bachelard, representan limitaciones de la capacidad del individuo para construir un conocimiento real o empírico. La experiencia básica, por ejemplo, impide en ocasiones comprender un concepto gracias a que se pueden tener ideas previas que produzcan confusión. Y eso es lo que pasa muchas veces, el prejuicio o las perturbaciones en nuestro proceso de intervención, en la aplicación de nuestro método científico. A veces la cultura hace nuevamente a que se genere varias problemáticas en psicología y en las ciencias sociales en general. Entre el problema de la subjetividad y la objetividad en ciencias sociales, podemos mencionar que es una de las preocupaciones centrales en el área que gira en torno a ir desvelando la verdad del mundo social. Y acá podemos entrar nuevamente a un gran debate al hablar de la verdad. ¿Qué es la verdad para él? ¿Qué es la verdad para Romy? ¿Qué es la verdad para César? Capaz para mí la verdad en este momento es que no hace frío, porque yo estoy en mi pieza, está todo tranquilo, es Pero eso no calentito. serían opiniones, más que la... Pero debemos tener en cuenta que todas estas teorías o todos los postulados fueron creados en cuanto a la opinión de una persona. Así que se tiende a caer a la subjetividad. Y hablamos filosóficamente que uno de los filósofos nos dice que la verdad no es completa, ¿verdad? O que la verdad no existe, que no existe la verdad no es absoluta. Porque como dijiste en su momento, puede venir alguna persona y refutar todo lo que vos has mencionado. Lo que hizo, por ejemplo, Alder con los postulados de Freud. Alder era el hijo, el alumno mimado de Freud, bueno, seguía todas sus teorías, se formó con él y luego ya no le gustó sus proposiciones. Bueno, Freud esa onda. Freud se centraba mucho en los aspectos psicosexuales que muchos de muchos de sus estudiantes, de sus seguidores, critican bastante. Lo mismo hizo Alder y él fundó nuevamente su propia escuela, que es la escuela individualista. Así que de ahí siempre se van separando y se crean nuevas teorías. Lo mismo ocurrió también con, vamos a ver un poco, quién me acuerdo, Weidemer, Kafka y Kohler
ellos estudiaban juntos, pero en un momento uno volvió a Alemania por el tema de la Primera Guerra Mundial y después se fue a Estados Unidos nuevamente. Y ahí él escribió muchísimo en comparación con a sus otros colegas. Vemos que capaz se formaron todos juntos, en su principio tenían una ideología, una verdad en común, pero luego fueron generando diversas proposiciones o diversas opiniones, tratados, paradigmas, teorías o métodos para comprender al ser humano. Acá todavía no terminé. Después habíamos mencionado que la comprensión e interpretación de aquellos mecanismos y condiciones sociohistóricas que orientan la práctica científica y que son productos cognoscibles de la mente humana, al igual que lo económico, lo político, religioso, jurídico, técnico, entre otros, resultantes de la activación y la práctica social, promueven un determinado colectivo humano, las obras de la sociedad y en especial un mundo social en el que se produce el conocimiento. Y acá podemos hablar un poco de lo que es nuestra verdad y la verdad de los brasileros, por ejemplo. Para nosotros, que el mariscal López dijo, bueno, yo muero por mi patria. Y es un Y acá no héroe. se ponen de acuerdo. Y que él es un héroe y que para que no dominen, que él comió luego su bandera, a gente más hoy la ídolo, ¿verdad? Pero nosotros lo tenemos así, forma parte de nuestra cultura, de nuestro mundo social, de la estructura en la que nosotros estamos viviendo, creer que lo que los historiadores comentan es la verdad. Y nos vamos ahí, cruzamos el charco, ahora parece caminando, nomás se cruza el Paraná porque está todo en baja, era muero con mi patria. Con ese término, cambio de término, podemos creer que en su momento el paraguayo se rindió, se humilló y con su tierra, que fue como se entró en la sumisión y por eso capaz nosotros somos un poco no tan abiertos, como sería la perspectiva o la teoría que tienen los brasileños. El paraguayo luego, cuando murió el mariscal Estigarribia, murió con él. Ahora por eso está un poco con menor desarrollo sociocultural, económico. Ahí paró todo lo que es la estructura o la modernidad que vino con Carlos Antonio López. Y para nosotros no. El mariscal Francisco Solano dijo, muero por mi patria. Y con esa muerte, él defendió a nuestro país. Nosotros debemos dar todo de nosotros para que su legado no muera. Ahí tenemos dos verdades que hacen a nuestros mundos sociales. Por un lado al paraguayo y a su ideología, a su cultura. Y por otro lado a los de los brasileños. Nosotros vamos a decir, nunca me voy a dejar vencer por un brasilero porque en su momento ya alguien dio la vida por nuestro país. En cambio ellos, al paraguayo es sumiso, si Francisco Solano López ya murió con su patria. Ya murió luego el Paraguay, es una parte nomás de lo que es una extensión nomás ya de nuestro país. Y se crea todo un entramado cultural de sumisión dependiendo de cómo nosotros lo vamos mirando. Ustedes van a poder encontrar ya en la plataforma habilitada todas las actividades de esta unidad, la unidad problema de la objetividad y la subjetividad. La semana Esto estaba siguiente, mirando y dice ¿sí? 29, ¿no es feriado? El 29, el feriado pasa para el Septiembre. 27. Pasó para el lunes. Sí, pasa Bueno, para el lunes. Entonces, nosotros la semana siguiente vamos a seguir desarrollando el problema de la objetividad y la subjetividad en ciencias sociales. Y para el 29 vamos a estar abordando ya la unidad número 5. Así que ustedes pueden ir haciendo sus tareas. Es importante, como siempre les digo, la buena gestión del tiempo, hacer sus tareas. Estábamos la pasada en un más o menos debate con uno de mis compañeros que me dijo, pero nosotros como estudiantes, no como profesores. Una vez la profe dijo que tenían un mes de plazo para hacer las tareas. Y como había ese mes de plazo tan extenso, nosotros creíamos que la tarea iba a ser fácil.
Y luego yo me voy y reviso mi computadora el 29 a las 20 horas y encuentro que era una tarea que realmente extensa, que no puedo terminar en un día. Así que es importante que vayan y miren las tareas cuando tengan tiempo nomás. No se dejen guiar tanto por los plazos tan extensos, porque puede surgir No era el algún mapa problema. conceptual de la profe Nair. No era un mapa conceptual. Era metodología de la investigación que había comentado uno de mis amigos. Nosotros creemos que la tarea era fácil, pero al final terminó siendo bastante larga y no íbamos a terminarlo en un día. Pero ocurre. Así que la buena gestión del tiempo es sumamente importante en este espacio virtual. Nos encontramos la semana siguiente. Dudas, nos encontramos el viernes. Dudas o preguntas siempre estamos abiertos. Podemos discutirlo también en la siguiente clase. Ustedes ya van a estar leyendo más sobre el tema. Así que vamos a poder debatir mejor y seguir hablando sobre el tema de la subjetividad y la objetividad en las ciencias sociales y nuestro problema epistemológico con la psicología y su objeto de estudio. Nos encontramos. Chao, gracias a Chao, todos. chao. Nos vemos. Gracias, profe. Abrígate. Bueno, me voy a abrigar, abríguense ustedes. Porque, ¿dónde están los ves? Hace frío, dice Eli. Tu verdad. Chao. Chao, chao.